Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. La historia que hoy vamos a escudriñar se trata de la sanación que recibió el siervo de un centurión. Todos los lugares que Cristo visitó siempre hizo el bien y sanó a muchas personas, pero esta sanación en particular provocó que nuestro Señor Jesucristo se asombrara por la fe que vio en un hombre gentil, es decir, en alguien que no era judío. En las Escrituras 2 veces dice que el Señor se asombró. Esta fue una de ellas. Y la otra fue por la incredulidad del pueblo Israel al no creer en él. Leamos Mateo 8, versículos 5 al 13. Jesús dijo: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como acabamos de leer, este milagro ocurrió cuando Jesús estaba en Capernaum. Vino hacia él un centurión, o sea, un oficial o militar romano que tenía bajo su mando 100 soldados. Debemos tener en cuenta que como los judíos estaban bajo el yugo del Imperio Romano, odiaban a sus militares, los veían como traidores. Por esta razón, en Lucas 7, del 1 al 10, que relata esta misma historia, nos dice que él envió a unos ancianos judíos a hablar con Jesús, tal vez por el miedo de ser rechazado o porque se sentía indigno de hablar con Jesucristo. Aparte de ser gentil, era un hombre que amaba al pueblo judío. Estos ancianos le dijeron a Jesús que había construido una sinagoga. Lucas 7:5. También podemos ver que era un hombre piadoso y misericordioso. En los tiempos de Cristo, los siervos o esclavos no tenían ningún valor, los consideraban iguales a los animales. A pesar que este era el pensamiento de la mayoría, Centurión era un hombre diferente. No actuaba con la misma rudeza, inhumanidad o crueldad. Por el contrario, mostró misericordia hacia su criado y por ello buscó al Señor, al médico de médicos, rogándole que lo sanara, describiéndole la grave condición en la que estaba, en cama, paralizado y con terribles dolores. En la palabra de Dios encontramos a personas pidiéndole al Señor que lo sanara, que sanara a sus hijos o a sus amigos. Solo una vez, y fue este hombre que se acercó a Jesús para que él sanara a su siervo. Ya conociendo un poco más el corazón de este centurión, continuemos escudriñando esta porción de las Escrituras. Ante el ruego, el Señor decide responder en amor a esta petición y decide ir a la casa donde estaba el siervo enfermo. Antes de llegar a ella, como lo informa Lucas 7:6, salieron unos amigos de él dándole a Jesús el siguiente mensaje de su parte: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Estas palabras en particular fue las que hizo que Jesucristo se maravillara, porque dejó ver en realidad lo grande que era su fe en el Señor. Este hombre había comprendido que es un pecador y no era digno de estar en la presencia del Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender de Él? Siempre que nos dirijamos a Cristo, hagámoslo con reverencia, humildad, reconociendo nuestra propia indignidad. La fe que tenía el centurión en Jesucristo era inamovible, determinada, sin lugar a la duda. Comprendía muy bien el poder de Jesucristo sobre la enfermedad. Tenía la fe que está escrita en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo que sabía de Jesús, estaba seguro que la distancia no era una barrera. No había necesidad de un contacto físico para que su criado sanara. Por eso dice, di la palabra. Sabemos por Juan 1, del 1 al 3, que Cristo es el Verbo, por quien fueron hechas todas las cosas. La palabra de Cristo es poderosa, es viva y eficaz. No solo comprendió el poder de Jesús, sino su autoridad. Así como a él le obedecían sus soldados y sus siervos, cuánto mayor e infinita es la autoridad de Jesús, siendo el supremo y el soberano Señor de todo. La fe de este hombre, Jesús no la encontró en el pueblo de Israel. Tener esta clase de fe es escasa, difícil de encontrar. Este centurión no era descendiente de Abraham, pero heredó su fe y puso en vergüenza a Israel por no creer en Jesús, a pesar que en él se cumplió todo lo que estaba escrito por los profetas. Por esta razón perderán su salvación, y el lugar que estaba para ellos en el cielo será para aquellos que sí creemos en el Señor de todas las partes del mundo, y nos sentaremos en comunión junto a Abraham, Isaac y Jacob. Los hijos del reino que habla Mateo 8:12 son los judíos de nacimiento que profesan reconocer a Dios como Rey, pero nunca se han convertido de manera genuina. También representa a aquellos que tuvieron el privilegio de nacer en cuna cristiana y se alejaron de Él, o aquellos que nunca lo aceptaron y lo rechazaron. Serán echados a las tinieblas por haber despreciado a su Salvador. Querido oyente, la fe de centurión en Jesucristo no solo hizo que se asombrara el Señor, también recibió como recompensa la sanación completa de su siervo. Mateo 8:13 dice, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque damos lugar a la duda, no creemos en su omnipotencia. Actuamos como el pueblo de Israel, con incredulidad. Nosotros mismos somos esa piedra de tropiezo para que el Señor actúe en nuestras vidas. Mateo 13, del versículo 53 en adelante, dice que Cristo no hizo milagros en Nazaret por la incredulidad. Si esto te está pasando, es el momento de fortalecer tu fe. ¿Y cómo se hace? Primero, por medio de la oración. Centurión se acercó a Cristo rogándole, expuso a Jesús su situación. Aprende a poner tu vida y encomendarla en las manos de Dios. Cuando oramos, continuamente encontramos respuesta a nuestras oraciones y nuestra fe se fortalecerá cada vez más. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Segundo, tal vez la razón por la que desconfías de su poder es porque no conoces profundamente a Dios, y la única manera de hacerlo es leyendo su palabra. Cuando lo haces, tu fe se fortalecerá. Recuerda lo que dice el Salmo 107, versículos 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Le ruego al Señor que tu fe no mengue, sino que cada día crezca cada vez más. Pero no va a suceder mágicamente. Tienes que poner de tu parte. Busca al Señor con todo tu corazón y ten la seguridad que recibirás, hallarás y se te abrirá. Hemos llegado al final de este episodio. Espero haya sido de edificación para ti. Si quieres que más personas conozcan de Cristo y sus enseñanzas, comparte este mensaje con tus conocidos. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los guarde y los proteja. Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente. Bendiciones.